Bueno, jóvenes, pues yo les doy la bienvenida a estas conferencias que iniciamos hoy, lunes 7 de abril, y terminaremos el jueves 10 de abril. Jóvenes, ustedes tienen el programa. Hoy vamos a abordar un tema, en mi opinión, fundamental para una persona que con ustedes estudia Relaciones Internacionales, que tiene que tener una información general pero certera sobre los temas que están aconteciendo en el ámbito local vinculado con las relaciones internacionales. El título lo conocen, lo pueden ver en la presentación de la maestra Alicia Fuentes, que presentaré en unos segundos más. Y yo creo que de este tema pueden ustedes sacar una gran cantidad de conclusiones, más allá de la exposición que ella hará en unos minutos. El día de mañana vamos a tener un tema también interesante. Todas las conferencias son a las 12, ya lo saben. Es el tema que está de moda, el asunto de Rusia, con un enfoque distinto, y tendremos la oportunidad de analizar esa problemática que hay en Rusia, en Ucrania y demás. El día miércoles vamos a hablar de algo que es fundamental para aquellos de los que aquí están presentes, evidentemente no a todos, pero sí a varios. Les interesará dedicarse a los temas de los negocios internacionales. Vamos a hablar de las reformas importantes a la ley aduanera. Cambió muchísimo del contexto del comercio exterior para el 2014, lo vamos a platicar hoy. Y el día jueves cerraremos con otro tema que también está de moda, ¿no?, en tratándose de asuntos de medios de comunicación y relaciones internacionales, que es la problemática que existe en Venezuela. Exactamente, quería ver si me estaban haciendo caso. Entonces, a partir de estos 4 temas, yo los invito, por supuesto, les aprecio mucho aquí su presencia, y siendo muy breve, me permitiría presentar a la maestra Alicia Fuentes, para quien pido de entrada un aplauso, por favor, porque ella no solamente sabe bastante del tema que nos va a comentar, ya lo verán, uno detecta inmediatamente cuando alguien sabe de un tema o no. Eso se detecta en 30 segundos, no necesitas más. Y ella estudió, evidentemente, Relaciones Internacionales en la UNAM, salió de la UNAM, estudió la maestría en Organismos e Instituciones Internacionales aquí, en la Universidad de las Américas, ella es ex-UDLA, y luego trabajó muchos años en la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se vinculó con una agencia que es muy importante, a lo mejor alguno de ustedes termina trabajando ahí, que es la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, y hace muy poco tiempo, algo que ella les va a platicar unos minutos más, en lo que yo cierro esta brevísima presentación, estuvo en un programa muy interesante, en mi opinión, de la OCDE. Estuvo estudiando allá algunos meses en Alemania, en la sede, por supuesto, además, en la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, de lo cual ella les va a platicar. Y eso es lo que nos dio pie a diseñar esta plática que, hablando de reformas constitucionales recientes en México, que han sido un montón, y su vínculo con las relaciones internacionales, seguramente les va a aportar mucho. Así que los dejo con la maestra Alicia Fuentes, y, por supuesto, como siempre les pido, preguntas, participación y atención. Bienvenidos entonces a esta semana de conferencias, y adelante, maestra. Hola, buenos días, chicos, próximos seguramente colegas, ¿no?, de Relaciones Internacionales y de la UDLA. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, intentaré no hacer tan aburrido el asunto. Yo tengo preparada una presentación en PowerPoint, ¿no?, pero sí me gustaría tocar primero algunas bases de lo que son las reformas constitucionales, así muy generales. Verán, hablo primero del principio 7 y después me salto al 6. ¿Por qué hago este salto de 7-6? Porque mi tema de especialización es la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Derechos humanos. Solo les voy a dar un ejemplo porque es lo que más ejemplifica una reforma constitucional y nuestro vínculo con las relaciones internacionales. Pero sin ser especialista en el tema, después salto a cooperación y hablamos de cooperación internacional para el desarrollo, la Constitución, qué se está haciendo en México, qué se está haciendo a nivel internacional, y lo volvemos más como una charlita. Pero sí quisiera como sentar una base de reformas constitucionales y nuestro ámbito de estudio, que son las relaciones internacionales o negocios internacionales o temas internacionales, ¿no? Entonces,
Después contextualizándoles todo lo de cooperación internacional, les hablo de la OCDE y les hablo de las últimas recomendaciones de la OCDE a nivel internacional, nacional, y bueno, cómo caemos en algunas reformas que hemos estado escuchando mucho a nivel nacional, ¿no? Las famosas reformas estructurales en distintos ámbitos. Entonces, para empezar, ¿cuáles son, en la Constitución, cuál es nuestro vínculo con las relaciones internacionales? ¿No? En la Constitución tenemos una gran gama de artículos, pero 3 son básicamente los esenciales para el vínculo a las relaciones internacionales. Tenemos el artículo 76, el artículo 89 y el artículo 133, ¿no? Son los básicos para, a nivel nacional, que regulan nuestras relaciones con el extranjero. En el 76, la última reforma fue en febrero de 2007. En febrero de 2007 se le da en la Carta Constitucional, en nuestra Carta Magna, un gran papel al Senado para actuar o analizar la política exterior que el Ejecutivo esté llevando, ¿no? Esto ¿con qué objetivo tiene? Es específicamente para, permítanme quitar el saco, para, digamos, acotar las funciones que en algún momento históricamente estuvimos viviendo en México, de un presidencialismo que no tenía, permítanme decirlo, un límite determinado. Entonces tendríamos que tener, si el Ejecutivo decidía negociar o firmar un tratado internacional, cualquiera que fuera el ámbito de competencia de este tratado, que pasara por un filtro que era el Senado. En principio, nada más tenía el Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República presentara al Senado, ¿no? Sin embargo, si se fijan, la palabra analizar se quedaba como en el ámbito nada más académico, ¿no? No era como el Senado iba a tener un papel más relevante en las relaciones internacionales que el Ejecutivo llevara a cabo. Se le agregó el segundo párrafo que ven por ahí, y es además, en 2007 se le agrega, además aprobar los tratados, convenciones diplomáticas que el Ejecutivo suscriba, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas. Es decir, al Senado se le da prácticamente todo el poder para analizar y evaluar todo lo que tenga que ver con tratados internacionales que el Ejecutivo, el Presidente, esté negociando, ¿no? Pasamos al 89, al artículo 89. La última reforma fue del 10 de junio del 2011. Aquí prácticamente el artículo 89 dice cuáles son las características que debe tomar el Ejecutivo para llevar a cabo las relaciones internacionales. ¿Qué principios rectores va a tener? 1, la autodeterminación de los pueblos. 2, la no intervención. 3, la solución pacífica de las controversias. 4, a la proscripción de la amenaza y el uso de las fuerzas en las relaciones internacionales. Y 5, la igualdad jurídica de los estados. Aquí me quedo porque, como una especie de comercial, aquí prácticamente estos principios se adhieren, al igual que la cooperación internacional para el desarrollo, se adhieren en 1988. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros decidimos alinearnos con lo que se estaba gestando a nivel internacional, pero también proponemos ser más pacíficos, no intervenir, solución pacífica de controversias, hasta esta histórica intervención que hemos tenido por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y en distintas maneras, no necesariamente militar, sino podemos ver incluso esta parte con la administración Bush, ¿no? Que decían, vamos a intervenir en Irak,
a México. México le pareció en algún momento, oigan, vamos a intervenir, lo aprovechamos para sacar alguna ventaja en términos de política exterior, quizá con los migrantes, vender nuestro voto, en fin, todo este tipo de cosas, y decidimos ser coherentes con eso. A la mera hora nos retiramos, no sabíamos qué hacer. Es algo interesante lo que hemos jugado en relaciones internacionales, pero a final de cuentas decimos, ¿saben qué? Vamos a plasmarlo en nuestra Carta Magna. Cooperación Internacional para el Desarrollo. La última reforma, específicamente en 2011, es el respeto y la protección a la promoción de los derechos humanos, que fue el último texto que se agrega a la Constitución en términos de política exterior, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Ahorita pasamos con ese ejemplo de los derechos humanos. Y el último, el artículo 133, la última reforma, ya 18 de enero de 1934, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Y pues bueno, este es prácticamente, me voy al último, los tratados celebrados, todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado arreglarán a dicha constitucional leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Se ha hablado mucho de que incluso en la Convención de Viena del Derecho a los Tratados, firmada por nuestro país, hay una clausulita que ningún estado, ninguna ley interna no va a ser, va a provocar que no sea efectiva un acuerdo, un tratado internacional que firme un estado, ¿no? Entonces pareciera que están en el mismo nivel. ¿Qué pasa con esto? Lo quisiera poner en términos de derechos humanos. A partir de todos los porque es lo más claro que podemos ver, derechos humanos, a partir de todos los acuerdos que firma el gobierno mexicano en materia de derechos humanos, se empiezan a reformar todos los artículos o muchos artículos de la Constitución mexicana. Ahí les doy un ejemplo de los artículos que se modificaron incluso en la última de junio de 2011. Pueden ver el 1, el 3, el 11, el 15, el 18, el 29, 33, 89, 97, 100. No voy a hablar de todos los artículos porque es una tesis de cada artículo prácticamente, ¿no? O sea, solo quiero que vean que el impacto que tiene que ver el adquirir compromisos internacionales en materia de la protección o derechos humanos tiene un impacto significativo en la Carta Magna mexicana. ¿Pero qué quiere decir esto? Aquí tenemos muchos acuerdos, como se les llamen, cartas de intención, cartas de entendimiento, tratado internacional, acuerdo, convención, el nombre que ustedes quieran darle. Baja la Constitución política de los estados mexicanos, se modifican los artículos que tengan vínculo con el tema a abordar en el tratado o acuerdo o instrumento jurídico internacional, bajan a políticas públicas. Lo más importante también en todo esto y el vínculo con las relaciones internacionales y México es que se creen políticas públicas en beneficio de la población. Eso es lo más importante, ¿no? En caso de derechos humanos, se crean también leyes, normas jurídicas a nivel interno para proteger derechos humanos que vienen desde los tratados internacionales. A raíz de la modificación de algunos artículos de la Constitución, se empiezan a plasmar también en planes nacionales de desarrollo o planes sectoriales de las Secretarías de Estado o leyes secundarias, en fin, toda una gama de instrumentos jurídicos que sustentan ese compromiso internacional. Más abajo, ya más tangible, tenemos programas, proyectos y planes de acción que puedan
verse institucionalizados, ¿no? Como una Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un pilar programático. ¿Qué programas tenemos para los nuevos edificios que se construyan en la Ciudad de México o en México? Pues instalaciones para gente con discapacidad. Hay distintas cosas que podemos ir viendo ya tangibles, desde un instrumento internacional muy general hasta una política pública. Un ejemplo nada más para que vean en términos constitucionales. Con esta última reforma de junio de 2011 tenemos varias convenciones en materia de derechos humanos. No las voy a leer, ahí están las más básicas, pero nada más quisiera que vean, por ejemplo, cambia persona en el artículo 1 de la Constitución, cambia de individuo a persona, todas las personas ya no somos individuos sino ya somos personas, y se adicionan una serie de elementos en pro de respetar y proteger y garantizar los derechos humanos en México, ¿no? Este es un ejemplo muy claro, no voy a entrar a detalle, yo no soy especialista, insisto, pero hablemos de cooperación internacional para el desarrollo, que es como en lo que yo les quisiera dar más detalles. ¿Qué pasa en cooperación internacional para el desarrollo? En realidad no hemos firmado, y esta es otra variante de las reformas constitucionales y su vínculo con las relaciones internacionales. La cooperación internacional, no tenemos un acuerdo como tal de cooperación internacional para el desarrollo, y vincularlo con la Constitución y además nuestras relaciones internacionales. Nosotros decidimos como un país autónomo, soberano, incluir la cooperación internacional para el desarrollo como uno de nuestros principios de política exterior. Esto fue en 1988, ¿no? Ante un contexto internacional en el que se estaban gestando muchísimas cosas que ahorita les explico más breve, y decidimos poner este principio en nuestro artículo 88. Después, en 1988 en nuestro artículo 89. Después de una evolución institucionalizada, un intento de institucionalizar la cooperación internacional para el desarrollo, decidimos ya hacerlo más tangible. Ahorita les voy a comentar un poquito más, de hecho me voy, pero ¿qué es la cooperación internacional para el desarrollo? Ustedes conocen Plan Marshall, la Segunda Guerra Mundial. Se crea el Plan Marshall para reconstruir a los países que estaban devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es prácticamente la primera ayuda internacional para el desarrollo que se da a nivel internacional, pero una ayuda consensuada por distintos países, por distintas potencias, y que estaban dirigidas a organizar y a hacer a fomentar el desarrollo de estas naciones en Europa. Se empieza a gestar una institucionalización de la cooperación internacional a través de un Comité de Asistencia para el Desarrollo, que ahora conocemos como CAD, que es el Comité de Asistencia para el Desarrollo, que pertenece a la Organización para el Desarrollo, para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es la OCDE. Esto empieza en 1961, este comité pasa a ser parte de los comités de la OCDE. Actualmente son 28 miembros del CAD y 34 miembros de la OCDE. Esto prácticamente empieza a gestar lo que le llamamos en el medio de cooperación internacional una globalización o gobernanza de la cooperación internacional para el desarrollo, y es la parte institucionalizada de este ámbito en las relaciones internacionales. ¿Pero qué es la cooperación internacional? En pocas palabras, es la movilización de recursos financieros, económicos, humanos, tecnológicos, que promueven el desarrollo sustentable de poblaciones objetivos, ¿sí? Ahorita, desde hace unos años se está
gestando también una división entre cooperantes tradicionales, lo que les decía del Plan Marshall, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos estos que empiezan a dar dinero a los países destruidos por la guerra, se les llama países tradicionales, en donde están las economías más desarrolladas del mundo: Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto, llevando la batuta, España, en fin, todas estas naciones a las que se les llama donantes tradicionales. Pero hay países como México, que si bien no somos una potencia, tampoco estamos, nos llamamos donantes emergentes o potencias emergentes. Nos comparamos o estamos a la par de, en materia de cooperación internacional, por supuesto, China, Brasil, Pakistán, Sudáfrica, Egipto, Indonesia, la India, ¿no? Somos estos 8 países, nos hacemos llamar en el ámbito de competencia países emergentes. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de ingreso relativamente alto, o nos llamamos países de renta media, pero tenemos además un nivel de industrialización importante. Sin embargo, aún seguimos recibiendo cooperación internacional de países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Japón, en el caso de México, ¿no? Las diferencias, bueno, en estos países emergentes, perdón, nosotros le hacemos llamamos a la cooperación sur-sur, es decir, cooperación entre iguales, ¿no? No estamos compitiendo con Estados Unidos, pero sí estamos asociándonos con Brasil, con China, para ayudar a El Salvador, Guatemala, Panamá, Colombia, en fin, tenemos distintas combinaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los dos grupos? Tanto cooperación tradicional como cooperación sur-sur. Nos estamos inclinando a esquemas específicos de cooperación triangular, sumar esfuerzos y capacidades con distintos países para ayudar a un tercero o para ayudarnos a nosotros mismos. ¿No? Los ámbitos en los que abordamos la cooperación en distintas formas, pero especialmente la cooperación triangular, el objetivo máximo es desarrollo sustentable. Queremos evitar o erradicar la pobreza y la desigualdad, la seguridad humana en todas sus vertientes, la migración, los flujos migratorios a distintos países desarrollados, la protección de los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana, la gobernanza y sociedad civil, la educación, equidad de género, medio ambiente y la ayuda humanitaria y prevención de desastres. Esto es como lo más común que se hace o lo más tangible en la cooperación internacional. Cuando hay una emergencia en Japón, un tsunami, se mueven recursos de todo tipo, tecnológico, humanos, financieros, para ayudar a una nación en situación de emergencia. Haití también es un ejemplo muy claro en el caso de México, por la cercanía geográfica que tenemos con ellos. Pero ¿cuáles son los beneficios específicamente de la cooperación? Porque también podría sonar muy lindo estar dando ayuda y correr por la pradera todos juntos de la manita dando cooperación internacional. ¿Para qué me sirve? ¿No? En pocas palabras, ustedes oirán a los diplomáticos es que es prestigio internacional el que gana México. Está muy bien, ¿no? Es muy padre ser reconocido por los países centroamericanos como proveedores de ayuda, ¿no? Pero en pocas palabras, nosotros estamos en la categoría de país pivote. Tenemos 3 categorías: proveedor de cooperación internacional normal, que es como una Alemania que solo da recursos de cualquier índole, Japón, Estados Unidos, ¿no? Ellos no reciben. Nosotros somos país pivote o país ancla, que estamos recibiendo y también dando.
¿Qué ganamos? Ganamos apoyo financiero a través de la cooperación sur-sur, porque aún nos siguen dando recursos suficientes las naciones industrializadas, las más industrializadas del mundo, que incluso el año 2012 alcanzó los 900.000 millones de dólares de ayuda que recibimos por parte de distintos países, los principales: Francia, en cuestiones ambientales, Alemania también, fortalecimiento institucional, y Estados Unidos en términos de seguridad, y que todo se iba dirigido, a lo mejor ustedes han escuchado esto, la iniciativa Mérida. Estos recursos estaban destinados a iniciativa Mérida. En fin, eso es lo que ganamos: dinero. Expertise, también ganamos expertise, lo llamamos fortalecer capacidades técnicas para implementar cooperación sur-sur. Estamos ganando expertise técnico, por ejemplo, en cuanto a nanotecnología, en cuanto a desarrollar nuevas parcelas arancelarias, aquí hablando con el maestro Jaramillo, parcelas para cultivar tierras de una forma mejor tecnológicamente hablando, crear redes y compartir conocimientos con proveedores tradicionales a través de plataformas de conocimiento, y compartir conocimiento de distintos ámbitos de los que vieron en el círculo anterior, para evitar riesgos en cuestiones de seguridad humana, en cuestiones de cambio climático y en cuestiones de ataques cibernéticos. En fin, el contar con información de distintos medios, de distintos ámbitos, ha ayudado a prevenir ciertas cosas, ciertas tendencias a las que nos vamos dirigiendo como humanidad, o como comunidad internacional en su conjunto, y como países individualmente, ¿no? Bueno, los países beneficiarios, por supuesto los más pequeños, se benefician de distintas formas a las de nosotros, pero quería llamar la atención de para qué nos sirve a nosotros también. Una de las cosas importantes, por ejemplo, en cooperación internacional, pero es un debate que tenemos, es ¿por qué no crear fuentes de trabajo? Por ejemplo, en Haití, que había un debate muy importante en este sentido. ¿Por qué no ayudarles a establecer ciertas plantas de Herdex, por ejemplo, de Bimbo incluso, en fin, distintas empresas que se establecieran en Haití para crear fuentes de trabajo y ayudar a los ingresos familiares en Haití con los terremotos ocurridos en 2010-2011. Es un debate porque estábamos beneficiando, y algo que está prohibido en relaciones en cooperación internacional, beneficiar a nuestras empresas nacionales con una catástrofe o para ayudar aparentemente a una acción altruista. Estamos beneficiando a nuestro sector privado. Ahorita tenemos un gran debate en cómo incluir al sector privado en la cooperación internacional para el desarrollo, porque evidentemente nosotros como gobierno únicamente no tenemos tantos recursos como para estar generando cooperación internacional para el desarrollo. Es una de las cosas que debemos trabajar a nivel nacional, incluso internacional. No les voy a entrar a detalle de toda la evolución institucional de la cooperación internacional mexicana. Lo que sí quisiera que sepan es que ahora ya contamos con una agencia de cooperación internacional para el desarrollo, porque justo en el ámbito internacional se han ido gestando muchísimas agencias de cooperación internacional para el desarrollo dentro de los países emergentes y dentro de los países, por supuesto, del desarrollo desde 1960. Pero a nivel internacional, México quiere estar jugando el mismo papel como Brasil, como Turquía, como Colombia, como este tipo de países, y se voy a crear una agencia de cooperación internacional para el desarrollo. Si bien hay antecedentes de un instituto de cooperación internacional para el desarrollo desde los 90s, hoy dice: yo voy a crear a través de una ley, no solo por decreto presidencial, darle más sustento jurídico a una institución y empezar a institucionalizar
Mi Cooperación Internacional para el Desarrollo a través de una agencia. Esta se crea en 2011, ya está en funciones, es una institución aún muy débil, ¿no? Sin recursos y aún le hace falta fortalecer los recursos humanos, necesita fortalecer todo lo que dice la ley que debe hacer, como crear un fondo de cooperación internacional para el desarrollo, ahorita sin dinero, prácticamente creo que en el presupuesto de 2013 les dieron 9 millones de pesos, algo que no se puede hacer absolutamente nada con 9 millones de pesos, más si piensas en cooperación internacional para el desarrollo, la verdad es incipiente, ¿no? En cuestiones programáticas aún hace falta alinear, hablando de alinear marcos jurídicos, los marcos internacionales con el marco nacional como un plan nacional de desarrollo y leyes como el plan sectorial de relaciones internacionales, medio ambiente, educación, todos los ámbitos y los sectores que se manejan en cooperación internacional para el desarrollo. Nosotros, esto ya se los comenté, somos receptores, oferentes, recibimos cooperación internacional de organizaciones internacionales, recibimos cooperación internacional de la manera bilateral, ¿no? de países específicos, Estados Unidos, Alemania, Japón, en diferentes ámbitos, cada uno es especialista en darnos cooperación en energías renovables, por ejemplo en Alemania, que es en lo que se ha especializado con nosotros, ¿no? Japón en cuestiones de fomento a cadenas productivas, por ejemplo el último fue cuestiones automotrices, hicimos un acuerdo muy interesante con los japoneses en donde dijimos vamos a empezar a desarrollar las cadenas automotrices en Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, y de esta manera es prácticamente las primeras veces que vinculamos al sector privado en la cooperación internacional, pero para desarrollo nacional, no para desarrollo hacia afuera. Eso también es interesante. Y oferente, estamos ofreciendo cooperación bilateral, multilateral y triangular en lo que denominamos cooperación sur-sur, ¿no? Tenemos una condición dual y simultánea que es difícil, que ha sido muy difícil que los países de la OCDE lo acepten, ¿no? Entonces estamos en un debate con países, con la OCDE incluso. No voy a entrar en temas muy específicos de cuáles son los proyectos de cooperación triangular que llevamos, pero sí tenemos una combinación interesante. México, Colombia estaban trabajando, por ejemplo, en vivienda sustentable y después se nos une Alemania. Dice, yo les ayudo, yo llevo recursos económicos, pero México sigue desarrollándolo con Colombia. Con Japón y México ha aprendido muchísimo de Japón, especialmente en la construcción de viviendas y edificios resistentes a los sismos después de 1988, que es parte de la cooperación para el desarrollo que recibimos por parte de Japón después de los terremotos del 85. Entonces nos hemos vuelto expertos, espero que ninguna de nuestras casas nuevas se caiga, pero se supone que ya tenemos un expertise perfecto en el desarrollo de viviendas sismorresistentes. Entonces, esta capacitación que hemos adquirido de los japoneses la estamos replicando ya en El Salvador y Guatemala. Estamos creando fortalecimiento de capacidades en este rubro. Es muy interesante porque ya incluso los salvadoreños en este caso ya tienen incluso simuladores de viviendas sismorresistentes que ha sido desarrollada a través de la cooperación México-japonesa, ¿no? Y bueno, en materia de comercio exterior estamos desarrollando con Chile y México desarrollar capacidades para el comercio exterior en Haití después de los terremotos de 2010-2011. Ahorita mismo, la próxima semana se va a gestar, se va a realizar una ministerial internacional en términos de cooperación internacional y la efectividad de la ayuda, que es lo que realmente ya queremos medir con parámetros reales
indicadores reales de medición de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando en cooperación internacional. Es decir, no estar hablando nada más en términos de discurso político, sino ya medir exactamente qué es lo que estamos haciendo. La próxima semana veremos qué es lo que se hace más tangible en una declaración a nivel internacional, y a ver si en esta lucha de los países de la OCDE y cooperación, y los países que estamos diciendo que es cooperación sur-sur lo que hacemos, se crea un vínculo para crear una especie de gobernanza global en términos de cooperación internacional y empezar a hablar el mismo lenguaje. Les digo el mismo lenguaje porque los países de la OCDE dicen yo doy ayuda oficial al desarrollo, y países como México, Brasil, China decimos nosotros damos cooperación internacional para el desarrollo. Aparentemente es lo mismo, pero no, porque incluso los países de la OCDE, y ahí vuelvo a cuestiones de política y compromiso y obligatoriedad internacional, los países de la OCDE tienen un mínimo de dar cooperación internacional para el desarrollo, un equivalente al 2.7% de su Producto Interno Bruto en cooperación internacional, cosa que México no podría hacer y sería muy criticado a nivel internacional, a nivel nacional, ¿no? Las gentes que dirían, oye, te hace falta más esa cooperación, esos recursos de cualquier índole, en Oaxaca, en Tabasco, en Guerrero, en Chiapas, en lugar de destinarlo obligatoriamente a los países, a otros países, mejor dalo en tu país. Nos meteríamos en muchos problemas, lo mismo que países como Brasil, Colombia, Pakistán, Sudáfrica, este tipo de países que les comento son las naciones emergentes en materia de cooperación internacional, que son estas prácticamente las que se están moviendo muchísimo, ¿no? Turquía, Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Tailandia, Corea, Sudáfrica, Egipto, la India todavía no tienen una agencia de cooperación, la China tampoco, están dudando mucho por las exigencias a nivel internacional en términos de cooperación, pero tienen ministerios que se encargan específicamente de regular las relaciones en materia de cooperación internacional. ¿Y qué pasa con las reformas a la Constitución, la OCDE y México? En materia de cooperación internacional, como pudieron haber visto, tiene aunque no lo dice abiertamente, forzosamente tiene este vínculo, esta relación económica, en términos comerciales, en términos de desarrollo económico, crecimiento económico. Finalmente, lo que queremos es que las personas o una población objetivo tenga posibilidades de desarrollarse para tener un ingreso familiar, pueda crecer, tener educación, tenga ingreso a ciertos servicios públicos. No nada más se trata de eso, sino también que pueda tener recursos económicos para solventar sus gastos familiares. Para ello, la OCDE siempre ha fomentado ciertas políticas, no de carácter obligatorio, como diríamos en algunos casos a nivel internacional, no es de carácter obligatorio, ellos le llaman recomendaciones. En mayo de 2013 hizo unos estudios, pero dice, yo le voy a hacer recomendaciones a México para que fomente el desarrollo al interior de la nación. Ellos finalmente son parte de fomentar las políticas de bienestar en las poblaciones, en la población de sus socios o de sus miembros. Entonces, la OCDE dice, México debe hacer ciertas adecuaciones, ciertas reformas estructurales en distintos ámbitos: el fiscal, federalismo fiscal, el laboral, la competencia y regulatoria, las judiciales y las energéticas. Todo esto, o sea, ha habido muchísimas noticias desde el 20 de diciembre de 2013. A raíz de esto, de estas recomendaciones, México, y sustentado en el Pacto por México, empieza a desarrollar y elaborar las reformas que hemos estado escuchando en los últimos meses en distintos ámbitos.
yo nada más quisiera comentarles la energética, ¿no? Que es un poco en lo que más estoy. ¿Y qué reformas tenemos de estas recomendaciones no de carácter obligatorio para llevar a cabo en México? En la Constitución tenemos unas reformas al artículo 25, al artículo 27 y al artículo 28 de constitucionales. Se supone que todo esto va encaminado a la lucha contra la pobreza en México. Ahorita estamos en espera de las leyes secundarias en materia energética, pero ¿qué dicen estas reformas a los artículos 25, 27 y 28? Van dirigidas específicamente a mejorar la eficiencia operativa y medioambiental, así como el gobierno corporativo de Pemex. Se supone así, este es el texto textual de las recomendaciones de la OCDE. Dice, vamos a permitir o va a permitir una mayor participación de las empresas privadas en el sector productor de petróleo y gas para aumentar la producción y generar ganancias en el presupuesto federal, promover la eficiencia energética en las operaciones de electricidad de CFE, con el fin de reducir los subsidios del gobierno y las emisiones de carbono, reducir el impacto ambiental de Pemex, fomentar el uso de la experiencia del sector privado en el sector del petróleo y gas, preferentemente realizando una enmienda constitucional que permita compartir el riesgo o, como mínimo, cambiar las reglas de licitación y modificar los contratos de incentivos para atraer la participación de los socios cualificados y capacitación probada para explorar las oportunidades. Mejorar aún más el gobierno corporativo, la transparencia y la autonomía de Pemex, fortalecer la función de supervisión técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y ampliar el alcance del capital privado para explorar hidrocarburos en aguas profundas. Esto es textual las recomendaciones de la OCDE en materia energética. ¿Y qué hacemos? Esto fue en mayo de 2013, una recomendación, creo que es muy claro lo que dice en muy pocas palabras. ¿Y qué hicimos nosotros el 20 de diciembre de 2013? Es mucho texto, yo lo sé, pero ¿qué dice? A ver, empresas productivas. Las empresas productivas implicaría dotar de mayor autonomía técnica y de gestión a las paraestatales de Pemex y la CFE. Eso es las empresas productivas, ya plasmadas en el artículo 25 de la Constitución mexicana. Después, todo ese chorito que ustedes están viendo en cursivas y subrayado, ¿qué quiere decir? Combate a la corrupción. No lo leo, o sea, yo les dejo la presentación, o ustedes consúltenlo en la Constitución, ¿no? Si son más curiosos o golosos en cuanto a conocimientos, es combate a la corrupción. Están proponiendo, porque en el reporte de la OCDE dice, tristemente, en palabras muy diplomáticas, tristemente México, Pemex debe combatir a la corrupción y limpiar cierta organización o cultura organizacional que hasta ahorita se ha ido manejando en Pemex, ¿no? Entonces, en pocas palabras, en la Constitución se plasma un principio de combate a la corrupción. Y otra de las cosas, como vieron en esas pocas líneas de la OCDE, en la Constitución ya queda plasmado la protección al medio ambiente en el artículo 25, pero en materia de cuestiones energéticas, ¿no? La sustentabilidad, y hasta abajo, fomentar o promover la competitividad e implementar la política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, ¿no? Es esto. El artículo 27, insisto, las innovaciones son las que están en cursivas y en subrayado, de los hidrocarburos, y es todo esto, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos en el subsuelo de la propiedad de la nación, es inalienable e imprescindible y no se otorgarán concesiones. Creo que es muy clara, sin concesiones
Es muy clara la Constitución, no hay concesiones en materia de hidrocarburos sólidos o gaseosos o líquidos. Es muy claro, ahorita les comento algo que desde mi punto de vista debemos hacer nosotros que estamos en cierto nivel, ¿no? Ronda cero. ¿Qué quiere decir ronda cero? Esto es que las empresas productivas, las empresas productivas del Estado tendrán preferencia en todos los contratos o en todo lo que quiera hacer la nación en materia de hidrocarburos, ¿no? Tendrán preferencia sobre las empresas extranjeras. Y contratos de producción productiva es, en cualquier caso, los hidrocarburos, las últimas líneas. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones de contrato. Aquí la idea también, y se resume, que las empresas productivas del Estado podrán contratar a particulares para desarrollar ciertas actividades en materia de extracción, producción de hidrocarburos, para cuando no tengan las capacidades técnicas para hacerlo, pero va a ser a través de las empresas productivas del Estado, ¿no? Y también esto quiere decir que estarán en una producción compartida, no concesiones, sino compartir riesgos, compartir gastos, compartir todo. Todavía no sabemos qué es lo que dicen las leyes secundarias. Habrá que esperar, les decía, ahorita vamos en el tema de la Constitución, una recomendación internacional, la modificación de la Constitución, y aún nos falta ver las leyes secundarias que se traducen en políticas públicas o programas. Tenemos que esperar, se supone que en abril de este año, en este mes, ya salen esas leyes secundarias. Había una ley reglamentaria del artículo 27 específicamente, habrá que ver qué dice, qué nos dice que se debe hacer, ¿no? Ahorita mi recomendación es prácticamente sí estar actualizados, pero seguir justo las leyes que saquen los programas y leer directamente la fuente, no dejarnos influir por interpretaciones de cosas que aún no salen, además, ¿no? El artículo 28, finalmente, es las empresas generarán y distribuirán electricidad. Con respecto al artículo 27, las empresas productivas del Estado, o una innovación es que se creará un Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no?, para la estabilización y el desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco Central, y con ese objeto para recibir, administrar y distribuir todos los ingresos derivados de los contratos o de las actividades de las empresas productivas del Estado. Y finalmente se adiciona un artículo en donde se pretende crear organismos públicos descentralizados para regular y coordinar todo lo que tenga que ver con la generación de energéticos. Aquí proponen ya la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya existía, y la Comisión Reguladora de Energía en los términos que establezca la ley reglamentaria, que esperemos este mes salga, ¿no? Eso sería grandes rasgos el vínculo de la cooperación internacional para el desarrollo, recomendaciones de una institución, la institución o el espacio global para la cooperación internacional para el desarrollo, y su vínculo con nuestro país y las últimas reformas a la Constitución. Entonces, si quieren preguntar algo, sé que son muchos temas, muchos datos, pero si ustedes quisieran comentar algo, bienvenidos. De todo lo que dice la Constitución, ¿a qué se refiere con autonomía técnica? O sea, que el CFE son autonomía técnica. ¿Esto significa que se van a extinguir, privatizar o no? No, la idea es, por ejemplo, tienen un gobierno corporativo que no permite, o se supone que ha estado estrangulando un buen funcionamiento, un poquito este rollo sistémico del mismo Pemex, que no permite que
por ejemplo, hubo una reforma en 2008 que permitió cierta gestión autónoma, es decir, que el mismo Pemex como una empresa empiece a generar sus propias leyes, sus propios reglamentos para ir incrementando y trabajando como una verdadera empresa, pero está demasiado ligada a las finanzas públicas como para gestar y empezar a reinvertir e invertir en ella misma, en tecnología, en cuestiones técnicas, en cuestiones de personal. Incluso una de las críticas que se le hace es no permites la renovación de cuadros profesionales dentro del mismo Pemex y tu fuerza laboral técnica ya está envejeciendo. Hay más chavos en el campo laboral, porque incluso trabaja por subcontrataciones de fuerza laboral, pero la esencial de Pemex ya está envejeciendo. No está mal, no está bien, no hay que criticar eso, simple y sencillamente hay que renovar cuadros y tu productividad laboral incluso ya está bajando, ¿no? Podríamos entrar en todos los temitas así, pero finalmente este gobierno corporativo se está haciendo como una especie de elefante blanco que no permite a Pemex renovarse y ser una verdadera empresa competitiva en términos internacionales, en términos de recursos humanos, en términos de generación de ingresos, en términos de reinversión o de inversión en maquinaria, para extraer en las reservas, por ejemplo, de Cantarell, que son de las más importantes, y que nunca recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, ¿no? No tenemos esa capacidad técnica, bueno, la empresa no tiene su propia capacidad técnica, tiene que estar pidiendo prácticamente permiso a un ejecutivo para hacer algo, ¿no? Entonces, eso se quiere decir con autonomía técnica y de gestión, que prácticamente la empresa empiece a caminar como un sistema autónomo para producir y ser competitiva a nivel internacional, ¿no? Perdón. Sí. Bueno, yo quería felicitarte primero por tu exposición y luego un dato que diste me sorprendió en cuanto al que el PNB que se va a dedicar para la cooperación internacional dentro de la OCDE es más del 2%. Sí. ¿Cómo se llegó a eso si Naciones Unidas en 4 décadas para el desarrollo, empezando en 60, nunca lo logró? Porque si recordamos hace 2 años, los países nórdicos, que eran los que más daban el 0.9, y Japón y Estados Unidos daban el 0.3 o 0.2. ¿Cómo esos países van a aceptar a tener este porcentaje tan alto de su PNB? Muy interesante. Nadie ha podido, ni Japón, ni Noruega, ni Suecia, ni los países más ricos que podamos tener. De los 34 miembros de la OCDE, ninguno ha podido. Pero lo más y una noticia que quisiera darles ahorita que estaba yo allá en la OCDE, una de las propuestas que tienen es además aumentar ese porcentaje del PIB al 7%. Incluso en una de las reuniones decían los representantes de Alemania, yo no he podido, y mira que soy de los primeros en dar cooperación internacional de desarrollo a todo el mundo, porque es una de las agencias que tiene es como un pulpo y tiene agencias en todos los países a los que da cooperación, pero el debate es aumentar ese 2.7% del PIB al 7%, incluso estas naciones dicen yo no puedo, pero lo más seguro es que no pase, por supuesto, pero en el caso de México también por eso está en ese debate, pertenecer o no al Comité de Asistencia para el Desarrollo, porque no nos podemos comprometer en dar eso, y también por eso está este debate de lucha entre los países emergentes en medio de cooperación y los países tradicionales. Pero nosotros decimos, yo no puedo. Los grandes países industrializados nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. No quieren y no pueden, y les han reducido. Incluso Japón decía, yo ya tengo una comisión de ciudadana que me está supervisando mis finanzas y también ya me está cuestionando, y Japón
y también en Alemania. Ya me están supervisando toda la cooperación que estoy dando y ya les redujeron el presupuesto. En el caso de Alemania, aun cuando están haciendo de otra forma la cooperación internacional, porque incluso uno de estas cosas es reúnanse países emergentes, yo les pago para crear espacios, pero ustedes ya empiecen a hacer su agenda porque yo ya no voy a tener más recursos para dar cooperación internacional para el desarrollo, salvo a países de renta media que tengan ciertos niveles en los que yo pueda decir, puedo darles, por ejemplo Angola, ¿no? El Salvador, pero y eso México tú lo tienes muy cerca, tú encárgate de tus vecinos pequeños, ¿no? Pero no, nadie ha podido alcanzar esos parámetros, absolutamente nadie. Y tal vez es cierto, es porque no quieran o porque no estén dispuestos a. Están buscando, incluso yo podría decirlo, a países como México, como Brasil, como China, para que se encargue de sus países adyacentes y que sea como el verdadero país ancla que detone desarrollo en las zonas adyacentes, ¿no? Pero la OCDE, y sí tenemos que tener como muy claro, es un grupo de países, 34 países. La ONU es un foro mucho más global, con 192 países miembros que tienen mucho más eco y que pueden crear un espacio de gobernabilidad en materia de cooperación internacional. Pero solo tenemos 3 agencias, que es en el sistema de Naciones Unidas, que es el PNUD, el Programa Nacional para el Desarrollo, de Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNCTAD y hay un nuevo foro de cooperación internacional para el desarrollo, pero son 3 instancias, y el UNICEF también, ¿no? Pero son muy focalizadas además. Y la OCDE, que pretende ser el espacio global, no creo yo, al menos yo lo cuestiono, con 34 países no puede ser un foro global, no con 34 países. Entonces sería complicado. México dudo que lo haga. Brasil, China, Indonesia, India, dudo que también quieran pertenecer a esto porque no están dispuestos. No, perdón. Sí. Bueno, yo nada más creo que la reforma energética pues es un claro ejemplo de estas presiones internacionales, sí, que creo que se están viviendo, ¿no? O sea, en materia de derechos humanos, pues creo que también hubo una presión internacional respecto a, por ejemplo, arraigo, ¿no? Constitución o tratados internacionales. O sea, creo que también ahí fue un debate, pero pues derechos humanos está, por decirlo así, aceptado, ¿no? Moralmente. Ajá, ¿no? Que tenga inferencia cuestiones internacionales en política doméstica, porque pues son derechos humanos y quién no está a favor de eso, ¿no? Cierto. Pero creo que pues cooperación y desarrollo en sí pues también suenan inofensivos, ¿no? Pero cuando ya te metes a cooperación y desarrollo económico, como lo es la OCDE, o sea, creo que ahí sí me parece un poco peligroso, lo voy a decir así, aceptar este tipo de recomendaciones por presiones internacionales. Y bueno, lo vimos con esta pues diarrea de reformas, ¿no? O sea, fiscal, laboral, energética, competitividad. O sea, creo que el gobierno mexicano pues dio una respuesta, o sea, una señal a nivel internacional de te hago caso, ¿no? O sea, a la OCDE, sí, ¿no? Y pues mi pregunta va en este sentido, que si realmente sí es deseable recibir todas estas recomendaciones económicas, ¿no? Por parte de la OCDE, porque al final pues la OCDE actúa como una instancia de dominación económica, ¿no? O sea, sí. Mire, yo nada más, como no por defender a la OCDE, pero quisiera que sí, la OCDE se convirtió o le llamaban el club de ricos en algún momento, se convirtió en una especie de think tank a nivel internacional, gubernamental, una cosa muy rara. Yo en lo personal creo que esa institución necesita renovarse, ya no está como acorde a todo lo que se está gestando a nivel internacional y todo lo que tenemos que reacomodar a nivel internacional y por ende en algunos casos a nivel nacional. Ese es por un lado.
Yo no sabría decirte si es deseable. Yo creo que sí, muchas veces es deseable que tener informes como estudios económicos como este, que es el de la AUDE, el que les estaba comentando. Es deseable tener estudios, es deseable tener fuentes de información, es deseable y que nosotros mismos podamos comparar con el de ONU, con el de Banco Mundial, con el de Fondo Monetario Internacional, distintas plataformas de conocimiento que puedas encontrar. Yo creo que eso sí es deseable. La cuestión aquí, y esto ayuda a tomar decisiones, ¿no? Aquí la cuestión es qué decisiones vas a tomar, en qué momento y cómo las vas a tomar y para qué. Lo más importante aquí es nosotros también empezar a decir, a ver, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, estar bien enterados, no estar leyendo nada más lo que... Porque ahorita nos están bombardeando de vendepatrias, no sé qué... No digo, faltan las secundarias, ¿no? O sea, la regulación de las licitaciones. Ahí sí, también. Aquí tenemos que ser autocríticos, a veces la autocrítica desde, oye, no te vestiste bien, oye, no estás llegando temprano a la conferencia de Alicia Fuentes, no. Todo eso, o sea, tenemos que ser autocríticos incluso como nación. Ahorita preguntar, bueno, ¿qué es autonomía técnica? ¿Qué es autonomía de gestión? Empezar a ser más curiosos, ¿no? Y a ver, verdaderamente necesitamos eso, lo deseamos, una cosa es desear, pero lo necesito, es forzoso, ¿por qué? Empezar a cuestionar más. Yo sería de la idea de nosotros mismos empezar a hacernos de conocimientos para decir, ¿es necesario o no es necesario? Debemos de tomar la decisión. No es fácil porque son cuestiones políticas, incluso la OCDE dice, pues México no lo ha hecho porque está en juego cuestiones políticas. Ya no hablan ni siquiera de cuestiones económicas o cuestiones de medio ambiente o cuestiones de población o de ingresos, no, hablan de cuestiones políticas, es riesgo político. Entonces, habría que sopesar. Ahí yo, más bien, y como joven te digo, ¿Tú qué querrías para ti en un futuro inmediato? No sé cuánto les falta a ustedes para salir de la universidad, pero ¿qué país quieren construir también, no? O sea, ¿de qué características? ¿Cómo quieren empezar a competir en México y a nivel internacional, ¿no? Entonces, habrá que hacer como una autorreflexión, una autocrítica desde individual, local, nacional, internacional, ¿no? Perdón, caí en una cuestión más moralina, pero... No, está bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, para la maestra? A mí me parece que 1 hora y minutos después tenemos mayor información sobre el tema que ella amablemente y brillantemente compartió con nosotros. Yo les pido que le otorguemos un aplauso.